Muy buenas tardes, somos de la Universidad Boliminuto, primer semestre de Administración y Salud Ocupacional, y nos tocó un tema sobre el aprendizaje autónomo en la educación superior. Las integrantes somos Marilis Arcila, Juliet Agudelo Ramírez, Carolina Castro, Estefanía Duque. El aprendizaje autónomo en la educación superior se ha convertido en un requisito importante para todas las universidades, ya que el aprendizaje autónomo es la capacidad de aprender por sí mismo, para resolver problemas y buscar su propio propósito de aprender. El estudiante debe buscar la información necesaria, analizarla, generando ideas para solucionar problemas, sacar conclusiones y establecer niveles de logro de sus propias metas. De esta manera, la educación autónoma permite que el estudiante tome sus propias decisiones, que lo lleven a regular su propio aprendizaje, de acuerdo con los objetivos, los resultados por alcanzar y al contexto o condiciones de aprendizaje específicas para satisfacer exitosamente las metas propuestas, tanto de sí mismo como las externas, planteadas por los profesores y los trabajos para su formación. Por lo tanto, el aprendizaje autónomo lleva al estudiante a vivir una autorregulación, permitiéndole desarrollar su capacidad innata de aprender por sí mismo, de manera reflexiva, a través de la disciplina, de la búsqueda de información y la solución de problemas, generando estrategias didácticas. El estudiante autónomo es libre y pensador y tiene la capacidad crítica. El rol del profesor es en asesorar al estudiante en proyectos, dirigir y coordinar los resultados del aprendizaje, asesorar el desarrollo de las actividades del estudiante frente a las tareas, debe colaborar con las dudas que el alumno tenga, evalúa y retroalimenta al estudiante. El rol del estudiante es autogestionar, buscar la claridad en el contexto, desarrollar la responsabilidad individual y las habilidades del pensamiento, consulta, presenta trabajos y saca conclusiones frente a los procesos formativos. Muy buenas noches, nos encontramos hoy en este día con el profesor Arley García Sepúlveda, magíster en Administración. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Minuto de Dios. Hoy queremos preguntarle qué es el aprendizaje autónomo. Bien, yo quisiera que ustedes me respondieran qué es para ustedes autonomía. ¿Para ti qué es autonomía? Para mí, libertad. Para mí es autogestión. Potestad. Soberanía. Bien. Si entendemos la autonomía como la libertad, la soberanía, la potestad, el libre albedrío, el autogobierno, yo partiría por invitarlas a una reflexión. ¿Hemos tenido libertad a lo largo de nuestra vida? No. Y yo lo explicaría de una manera relativamente sencilla, a partir de la siguiente definición. Esta prenda que tú llevas puesta es una chaqueta, es un saco. Y la definición que yo les voy a dar de saco para que lo asociemos a la libertad es la siguiente. Prenda de vestir que la mamá le pone a su hijo cuando ella tiene frío. Luego, a partir de esa premisa, pudiéramos pensar que esa enorme libertad que tenemos cuando somos niños la vamos perdiendo a través de la vida. Hay un documental que refiere la educación prohibida y reza que cuando tenemos 5 años tenemos mentalidad de genios, porque preguntamos, investigamos, exploramos. Pero exactamente, desarrollamos toda esa curiosidad, esa creatividad, ese ingenio. Pero llegamos a un aparato que se llama la escuela, entiéndase la escuela como el aparato educativo en cualquier parte del mundo, y curiosamente, cuando llegamos a los 15 años, solo un potencial que está por debajo del 10% conserva esas habilidades de investigación, de autonomía, de libertad. Luego, ¿dónde se perdió esa libertad? En la escuela. Ideal fuera que tuviéramos una cultura de la autonomía, de hacer las cosas porque me nace, porque me gusta, porque me apetece. Hoy la educación en el Japón sugiere que al niño, cuando está empezando a leer, se le pide que lea una página. ¿De qué? De lo que quiera. ¿Con qué propósito? De que estimule su amor por la lectura. Cuando ese niño llega a la adolescencia, está leyendo
un libro por semana. Eso quiere decir 52 libros al año. Digámonos la verdad, ¿cómo leemos nosotros? Cuando nos lo ponen como condición. E inclusive en muchos casos, cuando nos ponen a hacer la lectura, lo miramos como una venganza del profesor hacia nosotros. La Dianética sugiere que hay 3 barreras que dificultan el aprendizaje: la falta de masa, el gradiente excesivo y la palabra malentendida. La falta de masa, materializar el concepto. Justamente hoy un médico me decía: el éxito de una facultad de medicina está en tener un buen hospital universitario. Decía, soy formado en una universidad en Toronto, Canadá, y allí, desde que llegué a clínica y hacíamos unos complementos teóricos, y eso nos invitaba a nosotros a salir a mirar ese cuadro clínico que vimos con ese paciente, cómo se explora. Y hoy, con las tecnologías de la información y de la comunicación, usted accede absolutamente a todo y va a tener información que por supuesto tiene que clasificar. Hay información indexada, hay información de muy fina y seria procedencia que nos permite conocer esto. Pero si estamos hablando de autonomía, tendríamos que diferenciar la formación de la información. A la universidad, a la escuela mejor, ¿vamos a formarnos o a informarnos? A informarnos. A formarnos. Lo ideal sería eso, que fuéramos a formarnos. Pero en ocasiones recibimos información. Hace algunos años, cuando trabajaba con la Universidad del Valle, por esa época uno tenía que llegar temprano a la universidad si quería tener acceso al videobeam. Y en una reunión de profesores llegó un pedagogo y nos dijo: oiga, ¿cómo así que si ustedes no tienen videobeam no pueden dar la clase? Y nos hizo esta reflexión: ¿ustedes son profesores formadores o son presentadores de noticias con que teleprompter? De manera de que esa libertad, esa autonomía debe partir de todo un modelo cultural. Ideal fuera que nosotros, por cada hora escolarizada, hiciéramos siquiera 2 desescolarizadas. Pero también las invito a que se respondan, y no tienen necesidad de hacerlo en voz alta, esta pregunta: ¿cuándo estudiamos para la evaluación? Yo le tengo la respuesta: en la víspera. E inclusive llegamos tempranito a ver quién me resuelve tal o cual cosa, porque incluso hay cosas que yo no entendí, porque además tampoco las pregunté. Para yo acceder al aprendizaje autónomo, debe haber en mí una vocación, una intencionalidad, porque de otra manera difícilmente lo voy a hacer. El aprendizaje autónomo implica estudiar y aplicar, de manera de que eso me garantice que estoy aprendiendo y que pueda dar testimonio de poseer las competencias que requiero en la disciplina de mi gusto, en el ejercicio de mi profesión. En la medida en que usted explore, indague, profundice, va a tener razones importantes e intereses para pretender llegar cada vez más lejos en sus metas del conocimiento. Pero regularmente nos limitamos a lo que dice la estructura curricular: hasta aquí hay que hacer, y para qué voy a hacer más, si es que a mí nadie me lo está pidiendo. Profesor, ¿qué papel juega el aprendizaje autónomo en la educación integral? Partamos por definir qué es educación integral. Yo pensaría que la educación integral es aquel modelo de educación que nos dota de competencias en el saber, en el saber hacer, en el saber ser y en el saber emprender. Esa integralidad sugiere elementos de mucha autonomía. Vamos a procurar de manera muy breve precisar cada una de estas cosas. El saber, el fundamento teórico, el contexto temático de lo que yo estoy estudiando o estoy interesado en conocer. Partamos
de que el aprendizaje, aprender es coger, es agarrar, es que se quede conmigo. Usted podrá pensar que se sabe el himno nacional, y yo suelo preguntar, ¿cuántas veces usted ha dicho oh gloria inmarcesible? ¿Y sabe qué está diciendo? Luego no podemos confundir el aprender con el recitar. Yo a algunos de mis estudiantes les digo, miren, cuando éramos niños y nos ponían un ejercicio, hacíamos raciocinio, operación y respuesta. A usted le decían, su abuelita le trajo 2 canastos, en un canasto habían 7 manzanas y en la otra 4 manzanas. ¿Cuántas manzanas le regaló su abuelita? Y usted decía, para saber cuántas manzanas me regaló su abuelita tengo que hacer una suma. Y enseguida hacía la suma y después daba la respuesta. Yo he llegado a la conclusión de que hoy hay mucho estudiante que primero da la respuesta, hace la operación cuando entrega el examen y el raciocinio cuando se da cuenta que lo perdió. De modo que ese saber tiene que estar acompañado del hacer. Eso que yo he interiorizado en materia teórica, ¿cómo lo aplico? Y allí tendríamos el saber y el saber hacer. El saber ser tiene que ver con las convivencias, con las competencias de convivencia. Y ustedes miren en cualquier grupo y verán que hay repúblicas independientes porque por X o Y razón los unos no se llevan con los otros. No tenemos la cultura del trabajo en equipo. ¿Qué es esto de la sinergia, de la potencialización de esas bondades? Estamos hablando del saber hacer, del saber ser. Y el saber emprender, entiéndase como la capacidad que se tiene para atreverse. Y eso es parte de la autonomía. Yo les invito a que hagan una lectura de un documento muy bonito que se llama la Carta a García. La Carta a García se refiere a la iniciativa. ¿Y cómo define la iniciativa? Dice, iniciativa es hacer lo que se tiene que hacer bien hecho sin esperar a que nadie lo mande. Repito, iniciativa es hacer bien hecho, es hacer lo que se tiene que hacer bien hecho sin esperar a que nadie lo mande. Cuando usted tiene iniciativa, tiene autonomía. Y cuando usted esa autonomía la aplica a esos 4 elementos de lo que en mi espacio se considera formación integral, entonces estaríamos pensando que tendríamos un nuevo escenario de la educación, unos profesionales con un nivel de potenciación muy diferente y no con altísimos niveles de dependencia, y más aún hoy, cuando se ha confundido esa autonomía con que voy a Google, corto y pego y hago un trabajo que a la hora de leerlo no me lo he leído yo, no se lo va a leer el profesor y difícilmente lo leerá un preso. Muchas gracias. Muchas gracias. Como conclusión, podemos decir que este tipo de aprendizaje permite que el estudiante genere automotivación, la habilidad para solucionar problemas y autodisciplina. Muchísimas gracias.